Ya he perdido la cuenta de las pantallas de Carpurite para el coche que he probado aquí para vosotros en el canal, en búsqueda de la pantalla perfecta. Pues bien, en este caso vengo a traeros el último modelo, que es este que tengo aquí, el 701 Plus, una pantalla que nos va a permitir reflejar el teléfono móvil en el coche, una pantalla que nos va a permitir tener una mayor visualización dentro de dicho coche, por ejemplo cuando vamos navegando con GPS, poner música, etcétera, una pantalla táctil sin instalación ninguna, pero que en este caso tiene una característica que no tiene ninguna de las anteriores, y es que por fin incorpora un sistema operativo Android integrado en la propia pantalla que nos va a permitir, entre comillas, librarnos un poquito de nuestro teléfono móvil. Así que nada, si queréis saber cómo es esta 701 Plus, no os perdáis el vídeo. Bueno, como siempre, lo que voy a hacer es mostraros cómo la he colocado en el coche, pero antes vamos a ver número de puertos, características técnicas, dimensiones, etcétera, para que os sea mucho más fácil y sobre todo para que veáis si os conviene o no su compra. La pantalla Carpurite 701 Plus tiene un embalaje muy parecido a otras pantallas que he probado de esta marca aquí en el canal, y en el interior del paquete nos vamos a encontrar lo siguiente: lo que es la propia pantalla, en este caso una pantalla IPS que se ve muy bien, con una resolución de 1024 x 600 y una pantalla táctil capacitiva con un tamaño de 7 pulgadas, con un formato muy chulo para colocarlo en el coche, como veréis más adelante en el vídeo. También nos encontramos en su interior una cámara trasera para controlar la parte trasera del vehículo, por ejemplo cuando estamos haciendo marcha atrás en una maniobra de aparcamiento. Esta cámara viene con un manual de instrucciones para hacérnoslo fácil. Luego también nos vamos a encontrar un soporte de ventosa, que en mi caso es el que voy a utilizar en este vídeo. Un soporte de ventosa que me va a permitir que la pantalla moleste menos en el coche donde voy a probarla. Muchos me decís que está prohibido, aunque eso es una cosa que todavía nadie me ha pasado ningún documento oficial al respecto. Luego también tenemos otro soporte, que en este caso es más bajito, para pegarlo al salpicadero, ya en función del vehículo. Un cable de audio jack de 3,5 mm a jack de 3,5 mm para sacar el audio por el coche. Y luego ya tenemos lo que es el adaptador de corriente, que en este caso es para el mechero del coche, que nos va a permitir alimentar esta pantalla, la cual no tiene batería propia. También tenemos una pegatina por si queremos colocar la ventosa en el salpicadero. Y como no, un manual de instrucciones que nos va a detallar el uso de este Carpurite 701 Plus. En la parte de arriba de la pantalla nos encontramos el botón físico de encendido y apagado, aunque como veréis cuando la conectamos a la corriente eléctrica automáticamente se enciende. También tenemos ahí un botoncito reset, porque en este caso lleva Android 12 integrado y lo podríamos resetear a fábrica. Luego en la parte trasera tenemos lo que son los altavoces de la propia pantalla, y también tenemos ahí los anclajes para fijar el soporte a la misma. Y luego ya en uno de los laterales tenemos las conexiones de la pantalla, que en este caso van a ser jack para corriente eléctrica, un USB tipo A para conectar ahí nuestra música y canciones favoritas, tenemos un conector para la cámara trasera, luego ahí tenemos una ranura para tarjeta micro SD que nos va a permitir almacenar las grabaciones de la cámara o nuestra propia música favorita, y luego también tenemos un jack de 3,5 mm para la entrada de un micrófono externo. La pantalla, como veis, viene muy bien construida y los soportes se fijan introduciendo por los agujeritos los distintos anclajes, por los 4 agujeros como veis ahí, haciendo un poquito de presión hacia arriba, lo que permite quitar y poner fácilmente la pantalla y no la tenemos que dejar en el coche si es que tenemos miedo a que nos la puedan robar. Ese es el soporte que hace que sea muy bajita, un soporte para el salpicadero. Y luego el de la ventosa tiene el mismo mecanismo de conexión, pero en este caso es regulable en profundidad, altura, etcétera. Es decir, se puede regular en todos los ejes para adaptar la pantalla a la mejor visión dentro de nuestro coche. Y ahí os dejo el detalle del adaptador de corriente del mechero, que como podéis observar tiene un aspecto muy compacto, y en este caso lo conectaríamos justo donde os comentaba anteriormente, en ese jack en la parte inferior lateral, y ya directamente al mechero para darle corriente.
Y este es el detalle de la cámara, que como veis tiene un cable suficientemente largo para colocarla en la parte posterior del vehículo y también para conectarla a lo que es la luz de marcha atrás, que es donde debe ir conectada. Así en un momento dado ponemos dicha marcha y veríamos la cámara directamente en la pantalla del CarPurite 701 Plus. Ahora que ya sabéis cómo es esta pantalla, el siguiente pasito ya es llevárnosla al coche, realizar lo que es el montaje, porque como veréis no tiene prácticamente ninguna instalación, es simplemente colocarla en el soporte, enchufarla al mechero del coche y listo. Y por supuesto os voy a mostrar cuáles son sus principales ventajas a la hora de usarla y obviamente la vais a ver funcionando en tiempo real, comparándola también un poquito con las pantallas anteriores de CarPurite que he probado aquí para vosotros en el canal. Bueno, vamos a fijar lo que es el soporte de ventosa en el salpicadero del coche y como podéis ver ahí, la pantalla va a quedar muy bajita, con lo cual no va a estorbar lo que es la visibilidad de dicho salpicadero. Conectaremos la corriente eléctrica y nada más hacer esto, se encenderá la pantalla indicándonos el sistema operativo que tiene incorporado, que en este caso es Android 12. Fijaos que bien se ve dicha pantalla una vez que la coloquemos en el coche y arranca de forma súper fácil. Ahí tenemos lo que es la interfaz de usuario con un dock que nos va a permitir acceder a ajustes como por ejemplo ventanas que tenemos abiertas y ajustes de la pantalla como por ejemplo control del brillo que se puede establecer automático con un slider que nos va a indicar el porcentaje del mismo. También lo podemos poner en modo auto como digo y luego en otros podemos activar o desactivar la cámara, ajustar el volumen FM por ejemplo si queremos transmitir el audio usando la radio FM del coche y desde ahí también podemos acceder a los ajustes Wi-Fi si conectamos esta pantalla por ejemplo a los datos de un teléfono móvil dentro del coche. Ahí tenemos un botoncito cámara que nos permitiría acceder a la cámara trasera y un botoncito volver atrás para acceder a lo que es la pantalla inicial, donde vemos Bluetooth, Mirror Link si queremos reflejar la pantalla de nuestro móvil, acceso a CarPlay, cosa muy interesante, o Android Auto, y luego una cosa muy novedosa, la posibilidad de acceso a aplicaciones preinstaladas y por supuesto también a aplicaciones que nosotros podemos instalar, siendo la primera pantalla de CarPurite que tiene un sistema operativo propio y que nos va a permitir, una vez que tengamos datos, realizar la instalación de dichas aplicaciones. Como veis tenemos acceso a Google Play, simplemente tendríamos que enlazar con nuestra cuenta de Google y una vez instalado ya tendremos por ejemplo la posibilidad de instalar aplicaciones como por ejemplo Waze u otros navegadores que nos van a permitir usar el CarPurite de forma independiente sin necesidad de tener un teléfono móvil conectado. Por ejemplo podríamos instalar Prime Video y ver los vídeos favoritos si es que utilizamos esta pantalla cuando por ejemplo llevemos niños en el coche y así pueden ver sus pelis y series favoritas. Obviamente tenemos acceso a Spotify que nos va a permitir reproducir nuestra música favorita dentro del coche, es una de las funciones estrella de esta pantalla, pero también tendríamos la posibilidad de multimedia local caso que almacenáramos vídeo o música dentro de una tarjeta micro SD. Fijaos cómo funciona lo que es la multitarea que permite en un momento dado poder cerrar pantallas de aplicaciones que ya no estemos utilizando, al igual que ocurre con un teléfono móvil Android al uso. Una interfaz de usuario muy sencilla, una pantalla táctil que funciona muy bien, muy suave y además un CarPurite 701 Plus que va bastante rápido, es decir, no he notado ningún retardo al usarlo. Fijaos, ahí tenemos acceso ya a lo que es CarPlay, que nos va a permitir, si tenemos un iPhone, controlar las aplicaciones de dicho iPhone de forma muy fácil. Podemos acceder a los ajustes de CarPlay, podemos establecer el navegador por defecto que queramos, podemos ver todos los ajustes que nos permitiría CarPlay en este tipo de pantallas sin problema. A mí el sistema operativo Android que tiene me gusta bastante, pero bien es verdad que como usuario de iPhone, en mi caso es mucho más cómodo poder utilizar las aplicaciones que tengo directamente instaladas en el teléfono de forma súper fluida y en lugar de utilizar el Spotify de Android 12, utilizar el propio Spotify de mi teléfono móvil. Obviamente desde Android voy a tener la posibilidad de usar aplicaciones que no sean compatibles con CarPlay, pero bueno, la funcionalidad de llamadas, música, GPS, etcétera, la haré desde CarPlay. Para que veáis cómo funciona el GPS, voy a probar la aplicación de mapas y vamos a hacer una rutilla para que comprobéis cómo se ve en tiempo real dicho GPS y cómo cuando vamos conduciendo tenemos una pantalla mucho mayor que la de nuestro teléfono móvil, con lo cual es una ventaja a la hora de manipularla dado su mayor tamaño. He notado que se ve bastante bien, eso sí, para mi gusto un poco escasa lo que es la resolución de la misma, pero bueno, como digo, también es una solución muy buena, sobre todo para
aquellos que no queremos realizar ningún tipo de instalación en nuestro coche y queremos una pantalla que sea enchufar y listo. Bueno, ¿qué os ha parecido este dispositivo? Interesante, ¿verdad? A mí me hubiera gustado más el factor de forma alargadito, que es el que para mí sigue siendo el mejor de todos los que he probado aquí. Un factor de forma que va a quitar mucha menos visibilidad a la hora de colocarla en el salpicadero del coche. Ya son pantallas que no recomiendo que instaléis en el cristal con la ventosa que viene incorporada, porque por lo visto no son legales, es decir, está prohibido llevar eso en el cristal. Pero bueno, en el salpicadero se puede llevar. Además, esta pantalla no es muy grande, como habéis visto en el vídeo, no quita mucha visibilidad y nos va a permitir, como digo, tener una visión más grande de lo que es nuestro teléfono móvil y por supuesto unas funcionalidades adicionales como por ejemplo control de GPS, control de música, control de llamadas, etcétera, que al ser de unas dimensiones más grandes que el móvil es mucho más cómodo y más seguro su uso dentro del coche. Os voy a dejar mucha más información sobre esta pantalla, como he hecho con las anteriores, en las notas del vídeo, y también cupones de descuento y enlaces de compra para que os sea más barata. Pero aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosita que queráis saber, me la podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.